Advertencia. Este vídeo se ha grabado cumpliendo todas las medidas de seguridad y distanciamiento, la ventilación o el rodaje en exteriores con uso de mascarilla de todo el equipo. Cuando la distancia mínima de 3 metros no era posible de mantener o en las tomas grupales, se ha cumplido con el uso de mascarilla obligatorio. Los datos y estadísticas son provisionales y han sido tomados de fuentes oficiales de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, así como del informe Violencia de Género en tiempos de pandemia y confinamiento de Miguel Lorente Acosta de la Revista Española de Medicina Legal de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, publicado por Elsevier España. En marzo de este año nos confinaron a todos en España debido al coronavirus. Hace tiempo que muchas mujeres viven en un confinamiento permanente, prisioneras en su propia casa. Mujeres a las que el confinamiento recluyó, más todavía hasta silenciarlas del todo. El número de denuncias descendía. Las víctimas mortales por violencia de género parecían bajar de forma extraordinaria. Como si una pandemia disimulara otra pandemia, la de las mujeres víctimas de violencia de género. Cada año 770 millones de mujeres son agredidas por sus parejas o exparejas en el planeta. En España, casi 600.000 mujeres al año son víctimas de violencia. Y una media de 60 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas, según las estadísticas del Ministerio de Igualdad. Pero, sin embargo, una de las dos pandemias genera un mínimo de preocupación. Según el CIS, solo entre el 1 y el 4% incluye la violencia de género como uno de los problemas más graves. A diferencia de otros tipos de violencia, la violencia de género se distingue por su origen, las motivaciones de la que parte y los objetivos que se pretende alcanzar con ella, además de ser prolongada en el tiempo. Hay 3 elementos diferenciadores principalmente. 1. El componente estructural de la violencia de género. Por la cultura, la organización social, las tradiciones, los roles de género, las jerarquías y estereotipos sexuales que actúan como factor de riesgo. 2. El objetivo de control. El objetivo principal del maltratador no es el daño, sino el sometimiento y control de la mujer. Por eso es continuada en el tiempo. Dentro del cual se producen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. 3. El aislamiento. El agresor, dentro de su estrategia de control, aísla a la mujer de sus fuentes de apoyo, la familia, los amigos y el entorno sociolaboral. Con el aislamiento de la víctima, pretende aumentar el control y conseguir impunidad ante la violencia que ejerce. Por estos motivos, gran parte de los casos son invisibles y solo entre el 25 y el 28% de las víctimas denuncian, según los informes del Consejo General del Poder Judicial. El confinamiento crea las condiciones idóneas para que estos elementos se potencien. Aísla aún más a las mujeres. Aumenta el control por medio de la clausura formal en el hogar. Facilita la impunidad al aumentar las complicaciones para que la mujer pueda pedir ayuda o salir de la violencia. Los estudios revelan que tras las catástrofes o desastres, como el terremoto de Haití, los incendios de Australia o el tsunami de Japón, las investigaciones demostraron un aumento de la violencia de género con 2 componentes. Incremento de la violencia previa al desastre. Aparición de violencia en relaciones en las que no existía con anterioridad. Y todo ello sin aumento de denuncias. En estos días de cuarentena hubo un aumento de un 37% en las llamadas al 016 y una disminución de las denuncias. Además de haber aumentado el consumo de alcohol con el aumento de ventas del 84,4% y el aumento del 61,3% en el consumo de pornografía. El confinamiento atrapa aún más a las mujeres en la violencia. Confinar a las mujeres maltratadas en el lugar donde sufren la violencia y al lado del que la ejerce tiene como consecuencia directa el incremento de la violencia y la impunidad del agresor. Hay que tener en cuenta el impacto que se puede producir al terminar el confinamiento, como se ha podido observar. En esta situación hay que analizar cuál era el punto de partida, la situación previa al confinamiento, en el que se mostró un aumento de la violencia y el número de homicidios. En enero fueron 7 asesinadas, cuando la media anterior fueron 5,6. Y en febrero fueron 6 las mujeres asesinadas
estando la media en 4,7. La violencia de género provoca un cuadro de lesiones físicas, sexuales y psicológicas, que dependen en parte del tiempo de exposición a las agresiones. En el aspecto psicológico, en las primeras fases, predomina la ansiedad en las víctimas. Pero conforme avanza la situación de violencia, el proceso evoluciona hacia la depresión. Las circunstancias del confinamiento, la sensación de impotencia, de no tener salida, incluye el riesgo de suicidio. Durante el confinamiento, el agresor considera que tiene controlada a la mujer, al tener limitada su salida del hogar. Cree que las posibilidades de que la mujer rehaga su vida tras una posible ruptura se ve muy reducida bajo las circunstancias sociales y económicas generadas durante la pandemia. Tras el confinamiento, la percepción del agresor varía hacia la pérdida de control sobre la mujer. El riesgo general aumentará si la mujer decide separarse, iniciar la ruptura o anunciar que lo hará. Incrementa el riesgo de nuevas agresiones y sobre todo de letalidad. El homicidio en violencia de género es 3 veces más alto en las mujeres que se separan que en las que conviven con su agresor. Y se produce fundamentalmente en los 12 primeros meses tras la ruptura. Y el agresor, antes de cometerlo, suele mantener una conducta de acoso sobre la mujer. Aunque no siempre es así. Por tanto, se puede caer en el error y la confusión de que al disminuir las denuncias y los homicidios, la violencia de género también ha disminuido. Pero no es así. Es responsabilidad de todos facilitar la salida a las víctimas en una situación que las confina más allá de las paredes. La violencia de género es una realidad silenciosa que hay quien pretende acallar aún más. Digamos basta. ¡No estáis solas! Acabar con la violencia hacia la mujer es responsabilidad de todos.